Bueno, buenas noches. Vamos a entrar a platicar hoy acerca de la sociedad en comandita simple, que es otra sociedad de tipo personalista, ¿verdad? No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Chile. Sí, Lick, sí se escucha. Bien. Entonces vamos a hablar de la sociedad en comandita simple, que es otra sociedad de tipo personalista. Es una sociedad de tipo personalista que se identifica con una razón social. Esta sociedad quiere capital fundacional y en ella se regula la coexistencia de dos socios, unos denominados comanditarios y otros denominados comanditarios que tienen distintas responsabilidades. O sea que el aspecto nuclear de esta sociedad es que es una sociedad de tipo personalista, pero que requiere capital fundacional. Que se va a identificar con una razón social. La razón social se va a formar con el nombre y apellido de uno de los socios comanditados o de una de ellos. Y reitero, se da la coexistencia de dos tipos de socios comanditarios que tienen responsabilidades totalmente distintas. Pues los socios comanditados van a responder de la misma forma que responden de las obligaciones sociales los socios colectivos, es decir, de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. De esa forma van a responder de las obligaciones sociales. Y los socios comunitarios responden al monto de las aportaciones que ellos hubieran hecho en favor de la sociedad. Si nosotros analizamos cuidadosamente el artículo 68 del Código de Comercio, y se recuerdan que el jueves no vamos a tener clases, ¿sí? El jueves vamos a tener nuestro laboratorio número 2 de 5 puntos. ¿Y qué es lo que va a entrar? Pues lógicamente que entraría hasta la sociedad colectiva. Derecho societario 2, derecho societario 3 y la sociedad colectiva. Entonces, si nos diera tiempo de terminar eso, también lo vamos a evaluar, ¿verdad? Pero vamos a ver. Bueno, dice sociedad de comandita, simple. Sociedad de comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las relaciones sociales, y por uno o varios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Entonces, una de las características de este tipo de sociedad es que está compuesta por dos tipos de socios. Están los socios comanditados, que ellos responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones. No vamos a entrar a explicar qué es subsidiario, qué es ilimitado y qué es solidario, porque eso lo explicamos cuando vimos nosotros la sociedad colectiva, lo vimos ahí. Y por uno o varios socios comanditarios, que los socios comanditarios responden específicamente limitada al monto de su aportación. Voy a apagar la cámara para que no exista tanto flujo de datos. Perdonen. Lo hacemos para que no exista tanto flujo de datos y que no tengamos interrupciones, que se escuche bien. Primero Dios, el día de hoy les voy a subir en horas de la madrugada, les voy a subir la clase anterior que no subí la clase del jueves, les voy a subir hoy. Perdonen que no he podido, pero bueno. Entonces les decía que el socio comanditado, estos socios responden de forma solidaria, subsidiaria y limitada de las obligaciones sociales. Y los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad. Cuando la administración recae en socios que forman parte de la sociedad, porque se puede emitir también extraños, entonces recae específicamente en los socios comanditados. Nosotros analizamos el artículo 72, dice administración.
Dice, los socios comanditados tendrán como exclusividad, dice, los socios comanditados tendrán como exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. En este caso, el nombramiento de administradores que hubiera hecho los socios comanditados no surtirá efecto hasta tanto no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios o el voto que represente la mitad más uno del capital aportado por ellos. O sea, ¿qué significa esto? Significa que, que los socios comanditados pueden ejercer la administración de la sociedad, pero también la pueden ejercer extraños, ¿verdad? Y cuando la representación la ejercen los extraños, y lógicamente que la hacen los socios comanditados porque es los socios que están diseñados por este tipo societario para que ahí se puede ver el personalismo, rasgos de personalismo que van a ejercer la administración, pero si son los socios comanditados, no son ninguno de ellos nombrados como administradores, si el cargo recae en un socio, perdón, en una persona extraña de la sociedad, ese nombramiento hecho por los socios comanditados no surtirá efecto hasta que no se obtenga la aprobación de los socios comanditarios en un porcentaje que represente la mitad más uno del capital aportado por ellos. O sea que ellos deben dar su voto favorable para poder nombrar a esta persona. Bueno, los socios comanditarios, por su parte, ellos responden de las obligaciones sociales de forma limitada al monto de la aportación que hubieran hecho a favor de la sociedad. Se responden hasta el monto del capital que ellos aportaron a la sociedad. Y tienen prohibido realizar actos de administración, aunque hay una excepción, que está en el artículo 75, que es el que establece que cuando muere se muere un administrador y no hay forma de cómo sustituirlo, la sociedad puede nombrar a un socio comanditario para que le ejerza de forma accidental por un plazo de un mes. Eso lo vamos a leer a continuación, pero creo que el espíritu del socio comanditario es que él tiene una responsabilidad limitada al monto de su aportación y tiene prohibido realizar actos de administración y tiene a su cargo la fiscalización de la sociedad, a menos que se le permita que sean extraños, ¿verdad? Entonces, nosotros analizamos el artículo 73, es claro establecer, dice, los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados o de la sociedad. Dice, el socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable de la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros. ¿Y cómo quedan obligados los socios comanditados en favor de terceros? Pues lógicamente, como lo hemos mencionado, de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Dice, el comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros, por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención, salvo lo dispuesto en el artículo 75. Y el artículo 75 era lo que yo les decía de ese ejercicio de la administración por muerte del administrador, que se hace de forma accidental y de forma eventual. Dice, si para los casos de muerte o incapacidad de su administrador no se hubiera determinado en la escritura social la forma de sustituirlo y la sociedad hubiera de continuar por un socio comanditario a falta de otro comanditado, es porque no existe un socio comanditado que pueda ejercer la administración, a falta de otro socio comanditado, desempeñar interinamente los actos urgentes de mera administración, durante un plazo que no podrá exceder de un mes, contados desde la fecha de muerte o incapacidad del que hubiera incurrido. En este caso, el socio comanditario no será responsable más de la ejecución adecuada de su gestión. Asimismo, el artículo 74 creo que es importante, dice, para los efectos del artículo anterior no son actos de administración por parte de los socios comanditarios, dice, asistir a juntas con voz pero sin voto, dice, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores. Aquí está la función de fiscalización del socio comanditario, a menos que se nombre un consejo de vigilancia, que se puede nombrar para que se ejerza la fiscalización, pero si no se ejerce, si no se nombra,
quien va a fungir como, quien va a ejercer la fiscalización, van a ser los socios comunitarios. Dice examinar, el numeral ordinal segundo es examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores. Dice, celebrar contratos por cuenta propia o ajena con la sociedad, siempre que los mismos no afecten contra la libre administración de la sociedad. Dar autorizaciones, dictámenes, informes para determinadas operaciones sociales, es otro acto de fiscalización. Y participar en la liquidación de la sociedad. Bueno, la sociedad en comandita simple es una sociedad de capital fundacional. ¿Qué quiere decir? Es un requisito importante, es un requisito, una condition sine qua non, es una condición en la cual no se puede sopesar, ¿sí? Es un requisito que se debe cumplir, una condición que se debe cumplir, que se aporte íntegramente el capital. Porque sin ese requisito, pues, se tendrá por nula la escritura, ¿verdad? Dice aportación íntegra al capital. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos socios comanditados. Entonces, es una sociedad de capital fundacional, que tiene como condición sine qua non para la celebración de la escritura pública que se dé la aportación íntegra al capital. El artículo 77 del Código de Comercio establece es aplicable en la en comandita simple, dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 61 y 83 de este Código, y los dispuestos en el artículo 60 y 63 de este Código, que es aplicable únicamente a los socios comanditados. Entonces, de esa cuenta, tendríamos que establecer que aquí se permite la junta totalitaria también. Adicionalmente a esto también se permite la representación de los socios por medio de mandato o carta poder. Y nosotros habíamos dicho, para complementar este artículo, dice aportación íntegra al capital. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios y por estos socios comanditados. Pero como es una disposición también aplicable en el artículo 81 de la sociedad de responsabilidad limitada, este artículo establece, dice, no podrá otorgarse escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado. Si se otorgara la escritura constitutiva sin esas circunstancias, el contrato será nulo, dice, y los socios serán ilimitadas y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causen a terceros. Entonces, de ahí se desprende la responsabilidad que tienen los socios de aportar íntegramente el capital, porque si no la aportan íntegramente, esta norma se complementa. Este artículo 81 debemos amarrarlo con el artículo 71, para efectos de privado y por efectos de esta clase, porque si no se aporta íntegramente el capital, entonces la escritura es nula. El contrato, el negocio jurídico, no el instrumento público, no la escritura, no es el negocio. ¿Sí? El negocio jurídico que contiene la constitución de una sociedad es una responsabilidad de comandita simple. Bueno, la razón social es muy importante y la razón social de este tipo de sociedad se va a formar únicamente con el nombre y apellido de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. ¿De dónde sacamos eso? Está en el artículo 69, dice, razón social. Razón social. Dice, la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad de comandita, que podrá abreviarse CIA SNC. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto ya lo habíamos platicado una vez, ya lo habíamos establecido una vez en su oportunidad,
de que aquí se está tomando mucho en cuenta al socio comanditado para que por medio de el nombre y apellido de uno de ellos, los apellidos de dos más de ellos, se forme la razón social. ¿Qué pensaría que eh, para mí, esta es una franca violación al principio de igualdad, al derecho fundamental de igualdad, es el artículo 4 constitucional, y estamos en un Estado libre, democrático de derecho, en donde existen derechos fundamentales que el Estado debe tutelar. En Guatemala tenemos muchos derechos fundamentales, pero tenemos pocas garantías para que se hagan valer, porque los mecanismos para hacer valer los derechos fundamentales en un Estado libre, democrático, soberano, de derecho, como la República de Guatemala, pues existen garantías, así como por ejemplo existen una serie de mecanismos dentro del proceso penal para permitir por ejemplo, que el derecho fundamental y la garantía el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa se cumplan. Pues hay recursos, hay medios de impugnación, etcétera, y si no funcionan nos vamos hasta el amparo, etcétera. Pero por ejemplo, en materia comercial, he visto yo que existen muchos derechos y garantías para hacer valer este tipo de infracciones. Tampoco existen en materia de seguridad, en materia de salud, de educación y de seguridad, garantías que nos permiten reclamar al Estado, porque el Estado no tiene un poder omnimo, no es un poder omnimo, no es un poder absoluto. O sea, ¿qué se cree el Estado? ¿Quién se ha creído el Estado para tener esos hospitales que dan vergüenza? Para darle en estos tiempos de pandemia, darle esta atención médica a los ciudadanos que da vergüenza. ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes se han creído con nuestro dinero, con ese poder? ¿Sí? Pero no existe, no tenemos aquí gente que tenga pantalones, que se comprometa a hacer, desafortunadamente en materia de salud y educación no hay garantías. O sea, no tenemos mecanismos constitucionales para que tengamos una salud adecuada y una educación para que los niños que tengan acceso a educación en las escuelas, por lo menos virtual o algo como los demás jóvenes. Entonces, realmente es una vergüenza, ya la saben. Es una clara violación del artículo 4 constitucional que regula ese derecho fundamental de igualdad, porque se está privilegiando a un socio y aquí creo que todos son iguales. Entonces, tenemos solo algunos ejemplos de razón social, ¿verdad? Tenemos uno con el apellido, nombre y apellido de los socios, dice Carlos Díaz Dubón y compañía Esteban Comandita, y tenemos con los apellidos de Díaz Dubón, Pérez Rodríguez, Ávila Ceseña, Rodríguez Soto y Cía Sense, ¿verdad? Vamos a analizar nosotros, si alguien quiere opinar. ¿Alguien quiere opinar? Escucho una voz por ahí. Bueno, entonces leamos el artículo 70 que nos habla del nombre de la razón social, dice, que también es igual a la sociedad colectiva, ¿verdad? Dice cualquier persona que no sea, permítanme un momento. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Diana García. Buenas noches, ¿verdad? Porque ya creo que ya llevamos como 1 hora y 39 minutos después de conectar. Pero bueno. Entonces vamos a seguir hablando nosotros de esto. ¿Dónde estamos, por favor? El nombre de la razón social. Dice, cualquier persona que no sea socio comanditado y que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligado a favor de terceros de forma igual que los comanditados. ¿Cómo queda obligado? De forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Entonces, en igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omite en la razón social la expresión sociedad en comandita o sociedatura. Sí, SNC.
el órgano de soberanía de esta sociedad. En órgano de soberanía de esta sociedad es la Junta General. En la Junta General, pues, ¿de dónde sacamos eso? Porque lógicamente que el artículo 77 nos refiere al artículo 66 y 67, ¿verdad? Y es importante, el 65, ¿verdad? Dice otras estipulaciones aplicables, artículo 65, que habla del... El 65 es de la sociedad en comandita simple y dice resoluciones de Junta General y nos habla de la Junta General, y entonces por eso es que o sea, estas sociedades se complementan unas con otras por ser personalistas. El órgano de soberanía de esta sociedad con fundamento en este artículo, del artículo 77, que nos lleva y que nos hace viajar al artículo 65, establece que en este tipo de sociedad el órgano de soberanía es en una Junta General. Y en este tipo de sociedad, en esa Junta General van a participar todos los socios, todos. Pero desafortunadamente, los socios comanditarios tienen voz, pero no tienen voto. Imagínense ustedes, ¿qué tal? Imagínense ustedes otra violación al artículo 4 constitucional. Tienen voz, pero no tienen voto. O sea que dentro de la Junta General, siendo una operación exegética, los únicos que tienen voz y que tienen voto son los socios comanditados. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos el artículo 74, numeral primero, dice, no son actos de administración para los efectos del artículo anterior, no son actos para los efectos del artículo anterior, no son actos de administración por parte de los socios comanditarios, y el numeral ordinal primero dice, asistir a las juntas de socios con voz pero sin voto. Yo estimaría que no obstante que estos socios tienen limitada su responsabilidad social frente a terceros, limitada su aportación, creo que eso no es un requisito como para poderles dar el derecho de voto. El derecho o sea, que solo tengan voz, pero que no tengan voto. Pienso que eso va en contra del derecho, el derecho fundamental, el derecho de voluntad de las minorías, de la mayoría, ¿verdad? O sea, en donde todos los sujetos tienen que ser escuchados, tienen que escucharse su opinión. Y siento que este artículo, aparte de violar también ese derecho de voluntad de las minorías, las mayorías, pero el derecho de voluntad de las mayorías, también vulnera el artículo 4 constitucional, el principio de igualdad, ¿verdad? Porque, o sea, ¿de qué cuenta pueden participar estos socios solo con voz y sin voto? ¿De dónde han sacado eso? Eso ha estado toda la vida así, pero igual, una inconstitucionalidad en esos tiempos modernos podría traerse al trasto con eso, ¿verdad? Porque realmente es una violación del artículo 4 de la Constitución. El órgano de administración está a cargo de los socios comanditados, ¿sí? Salvo que se permita que le tengan extraños, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos el artículo 72, dice, ya lo habíamos visto, dice, los socios comanditados tendrán como exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura social permita que la administración la tengan extraños. Y de ahí el segundo párrafo dice, en este caso, el nombramiento de administradores que se hubiera hecho, los socios comunitarios no surtirá efectos hasta que tanto no se obtenga la aprobación de los socios comunitarios por el voto que represente la mitad más uno del capital aportado. ¿Qué quiere decir esto? La administración únicamente puede ser desempeñada, puede ser fungida por los socios comanditados, aquellos socios que responden de forma solidaria, subsidiaria y limitadamente, ¿sí? Y los socios comanditarios pueden ejercer la administración de forma parcial, como lo he dicho, cuando por muerte de un administrador y ante la imposibilidad de un socio comanditado la pueden ejercer únicamente por un mes, carácter de emergencia. Y el nombramiento de administrador que recaiga en una persona que no sea socio comanditado debe contar
con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del capital aportado por los socios comanditarios. Eso es algo muy importante. Y saben ustedes que de conformidad con el artículo 73, los socios comanditados tienen prohibido ejercer actos de administración. Este artículo establece, lo hemos leído, vamos a dar lectura otra vez. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios comanditados de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable de la misma forma que los socios comanditados en favor de terceros, es decir, de forma solidaria, social e ilimitadamente a las obligaciones. Por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad que sean inferiores, anteriores o posteriores a la contravención, salvo lo dispuesto en el artículo 75, que es el que habíamos hablado anteriormente. El órgano de vigilancia en esta sociedad, pues aquí puede haber un consejo de vigilancia, ¿verdad? Y en todo caso, la fiscalización puede ser ejercida, o sea, si no se nombra ese consejo de vigilancia, la van a ejercer los socios comanditarios. Ellos son los que van a ejercer la fiscalización, ellos son los que van a ejercer la inspección, fiscalización, revisión. La fiscalización, ¿a dónde va focalizada? A inspeccionar, a revisar, ¿sí? A cotejar que las actividades de los administradores, ¿sí?, respondan a los intereses sociales. Es decir, que los administradores no se excedan de sus facultades, de las facultades que están contenidas en escritura social, las que están contenidas en su nombramiento, y también la fiscalización va dirigida a verificar el estatus financiero de la sociedad. ¿Cómo se va a hacer eso? A través de tener acceso a la contabilidad de la sociedad y a los estados financieros de la misma, el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, tengan acceso a este tipo de documentos. Ese tipo de documentos contables que nos muestran la realidad financiera de la sociedad. Y eso lo pueden hacer los socios comanditarios. No lo hacen los comanditados, lo hacen los comanditarios, aquellos que tienen restringida su responsabilidad hasta el monto de capital que ellos hubieran aportado a la sociedad. Que estén ellos, o puede ser un delegado. Si nosotros analizamos el artículo 77, nos remite al artículo 83, que es de la sociedad limitada, dice derecho de vigilancia. Salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto contrario. O sea que quienes van a ejercer la fiscalización de esta sociedad, o es un consejo de vigilancia, o es los socios comunitarios. ¿Sí? Y la fiscalización la sacamos del artículo 74, específicamente en el numeral ordinal segundo, donde dice examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad de los actos de los administradores. Esa es la función fiscalizadora. Y dice dar autorizaciones, dictámenes, informes para determinadas operaciones sociales. Son actos de fiscalización. Bueno, aquí vamos a terminar nosotros con la sociedad en comandita simple. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, antes de que pasemos a otro punto. ¿Habrá alguna duda? Por favor, las dudas ahora de esta sociedad. Me van a decir que todo está claro otra vez. Habrán algunos que están conectados y que solo se conectan y se van a cenar, a bañar o a ver tele y dejan ahí conectado para que uno vea que está conectado, como algunos suelen hacer. ¿O todo está claro? A ver la novela. Está claro. Todo claro, Lee. Seguro. ¿Cuál es la diferencia entre un socio comanditario y comanditario? A ver, Kimberly. A ver, Kimberly Lima. Kimberly Lima. Bueno, entonces vamos a pasar a... Ahora pasar a la sociedad de responsabilidad limitada.
¿De verdad no tienen ninguna duda? ¿Todo está claro? ¿Cuándo es el examen parcial? Ni idea ustedes. Lick, entonces, ¿cuál es la diferencia del comanditado y comanditarios? Que Comanditados, uno tiene voz, los comanditados son los que tienen voz, y los yo lo podría, comanditarios solamente a menos que nombren a uno de vigilancia. yo nombraría, yo creo que serían tres aspectos fundamentales. Primero, debemos focalizarnos en la responsabilidad. La responsabilidad de los socios comanditados es solidaria, subsidiaria e limitada. Y la de los socios comanditarios es limitada al monto de la aportación que han suscrito. En adición, también podemos establecer que los socios comanditados ejercen funciones de administración y los socios comanditarios ejercen funciones de fiscalización. Y que los socios comanditados son utilizados para formar la razón social y que los socios comanditarios no son utilizados para formar la razón social. Y que los socios comanditados tienen voz y tienen voto en las juntas generales y que los socios comanditarios no tienen voz, participan con voz pero sin voto. Entonces ahí podríamos deslindar las dos últimas, que existen dos violaciones claras del artículo 4 constitucional que nos regula el derecho fundamental a la igualdad. ¿No? El derecho fundamental a la igualdad. Entonces, ¿alguien tiene la Constitución que la podamos leer en cuanto a ese aspecto, por favor? La Constitución ahí a la mano, que leamos ese artículo 4, por favor. Libertad e igualdad. Uh-huh. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. O sea, ¿de qué cuenta se le está privilegiando a esos socios ahí? Yo siento que deberían de ser todos iguales. Yo siento que la diferencia debería ser la responsabilidad ya, para mí. Pero bueno, es cuestión de puntos de vista, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir analizando. Lick, vamos a ver, ¿sí? Lick, perdone, fíjese que yo ahí sí difiero un poquito con eso de que son iguales los socios. Yo por ahí me baso en una gaceta del número 24 del expediente 141-92, donde fíjese que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ellos dicen que el principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normalmente de la misma forma, pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme sus diferencias. Entonces, estos socios son diferentes porque unos responden solidaria, mancomunada e ilimitadamente ante las obligaciones, mientras que los otros solo responden al monto de sus aportaciones. Y por eso para mí ahí es la diferencia, donde a unos se les da la facultad de poder votar y a otros no, porque ni modo, si yo aporto y soy solidario hasta con mi capital y el otro no, justo es que yo, que estoy aportando y corre riesgo todo mi capital, tenga derecho a voto, mientras que el otro solo está arriesgando lo que puso, digamos, y si se equivoca en la administración o en el voto, el perjudicado voy a ser yo, que soy solidario y mancomunadamente ante las obligaciones, ¿no? Por eso es que yo siento que existe esa diferencia entre los dos tipos de socios en la calidad para poder votar y emitir y poder administrar también la sociedad, ¿no? Pues mire, la verdad es que tal vez desde el punto de vista de la administración y de que el nombre no debería ser tomado la razón social, puede ser adecuado. Pero en cuanto solo le permita tener voz y no tener voto, o sea, ¿qué derecho tienen los otros de hacer como insisto lo que ellos quieran? Yo soy comanditado. Comanditario, pero o sea, ¿qué derecho tengo yo de que voy a aportar dinero, voy a aportar capital y voy a tener voz o no voy a tener voto? Ahí, para mí que esa es una violación clara al principio de igualdad. Para mí que sí.
Porque aunque los otros respondan solidaria o subsidiariamente, pero o sea, ¿qué derecho tienen ellos de hacer con mi dinero lo que ellos quieran? Este es mi capital, este es mi dinero. ¿Sí? Ese es mi punto, pero igual yo lo respeto y creo que en base a eso es que nosotros tenemos la oportunidad de, a través del diálogo y esto, creo que son cuestiones que son importantes, ¿no? Y Sí, pues, que a través del diálogo que nosotros nos enriquecemos, ¿verdad? Pero no que estemos callados detrás del micrófono, ¿verdad? Porque eso sí no creo que sería. Pero muy buena acotación, lo felicito, excelente. Buenas noches, Bueno, licenciado. buenas noches. Yo también estoy un poco de acuerdo ahí con lo que dice Jorge, y también me llama un poco la atención la vigencia de tanto el Código de Comercio como la Constitución. Yo haciendo un análisis ahí al respecto, tienen 15 años de vigencia. El Código de Comercio, no sé si también eso puede influir, que van cambiando las situaciones conforme a los años también, entonces puede ser de que eso también, aparte de lo que dice Jorge, puede ser un punto en el cual puede influir en este sentido. Sí, lo que pasa es que el Código de Comercio es el decreto 70, ¿verdad? Fue creado en el 1970, no existía la Constitución de 1985, que es una constitución bastante avanzada, bastante garantista, ¿verdad? Recordemos que esa constitución es tan efectiva que el sistema democrático del Estado de Derecho reaccionó a través de sus instituciones democráticas, sus garantías, cuando el presidente constitucional de aquella época, que era Serrano Elías, ¿cómo se llama este señor? Serrano Elías, recuérdense que hizo un autogolpe, o sea, disolvió el Congreso, disolvió la Constitución, disolvió el Congreso y hizo un autogolpe. Y la misma orden constitucional, pues hizo que lo expulsó prácticamente de sus funciones como Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Entonces, es una constitución de avanzada, ¿verdad? Que tiene realmente muchos derechos fundamentales interesantes, tiene bastantes garantías en lo que es, la defensa de una persona en juicio, pero como les digo, existen otras garantías. Por ejemplo, en materia de salud no tenemos garantías claras para que el servicio de salud sea un servicio como el que se merecen los guatemaltecos, ¿verdad? Y tampoco, pues, la educación y la seguridad tienen garantías a través de los cuales la población pueda reclamar una seguridad adecuada, que pueda reclamar una educación ecuánime y también una salud que sea ajustada, y más en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Eso creería. Una constitución bastante avanzada. O sea, bueno, vamos a continuar. Si hubiera alguien más que quisiera participar en estos momentos, le podemos dar la palabra. Bueno, entonces vamos a analizar ahora la sociedad de responsabilidad limitada. Analizar, vamos a ver, ya apague la cámara, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Lo hago para que haya mejor flujo de datos, no es porque tenga vergüenza o algo. Bueno. Bueno, vamos a establecer en primer lugar que la sociedad es una sociedad de tipo mixto, ¿verdad? Cuando los doctrinarios la ubican en un término intermedio entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita, perdón, un término intermedio entre las sociedades personalistas y capitalistas, ¿verdad? Este tipo de sociedad, una sociedad de tipo mixto, que también es de capital fundacional, igual que la anterior,
se puede identificar con una razón social o con una denominación social, con cualquiera de las dos. Dice, los socios responden de las obligaciones sociales hasta el monto de su aportación, ¿sí? Y en su caso, dice, con la suma que además de las aportaciones se convenga en la escritura social. O sea que aquí, en este tipo de sociedad, se responde de las obligaciones sociales, los socios responden a las obligaciones sociales hasta el monto de su aportación y también, en su caso, a la suma que más las aportaciones se convenga en la escritura constitutiva. Si nosotros analizamos el artículo 78 de esta sociedad de responsabilidad limitada, este artículo establece, dice, sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que más de las aportaciones convenga en la escritura social. O sea que en la escritura social se establece que los socios responden hasta el monto de sus obligaciones sociales, pero también se pacta, se establece un acuerdo de voluntades donde los socios designan una cantidad a más de las obligaciones sociales. O sea, ellos dicen, bueno, aquí en este tipo de sociedad se va a responder a las obligaciones sociales hasta el monto de nuestra aportación, pero en todo caso nosotros dejamos una cantidad de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, una suma extra, ¿sí? Para poder responder también de las obligaciones sociales. O sea, se responde hasta el monto de su aportación, hasta el monto de la suma del capital que el socio ha dado a la sociedad para fundarla, pero también se establece un aporte adicional de dinero o de capital para que se puedan responder también de las obligaciones sociales, ¿verdad? Que es independiente al aporte que han dado cada socio. Dice número de los socios. El número de los socios no podrá exceder de 20. Este tipo de sociedad está limitada a 20 socios. El número mínimo, máximo. O sea, la sociedad no puede tener más de 20 socios. No puede exceder de 20. Vamos ahora a analizar un poquito lo que es la denominación social. Dice que la denominación social se formará libremente, pero en todo caso se hace referencia a la actividad social principal. ¿Sí? Y nosotros podemos analizar el artículo 80, dice, la sociedad es girada bajo una denominación o con una razón social. Dice, la denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, los que podrán abreviarse LTDA o CLTDA respectivamente. Si se emiten esas palabras o leyendas, los socios responderán de modo subsidiario, solidario y limitadamente de las obligaciones sociales. Entonces, hay que consignar esta leyenda y compañía limitada o consignar la abreviatura LTDA o CLTDA, porque si se omiten esas leyendas, entonces los socios van a responder de forma solidaria, subsidiaria e limitada de las obligaciones sociales. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, tenemos un ejemplo aquí de denominación social. Dice Zapatería La Económica Limitada. Farmacia La Central y Compañía Limitada. Dice Embotelladora Jalapaneca y CIA LTDA. O sea, todos se forman libremente, pero hacen referencia a la actividad social principal, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es que se forma la razón social. ¿Sí? La razón social se va a formar con el nombre completo de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. ¿Sí? Nosotros analizamos el artículo 80, dice la razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, que podrán abreviarse LTDA o CLTDA. Quiero comentarles que dentro de las sociedades, en el campo comercial, la sociedad que más se da es la sociedad anónima. Es anónima, la anónima.
Yo no he visto sociedades colectivas, sociedades en comandita, ya simple por acciones, pero sí en mi vida sí vi un par de sociedades de responsabilidad limitada. Había una compañía, una compañía de teléfonos que se llamaba Bell South. Esa era una sociedad de responsabilidad limitada. Era una sociedad de responsabilidad limitada, esa Bell South. Comenzó a operar aquí en Guatemala, ¿verdad? Hace ya muchos años, que después fue absorbida, creo que por Telefónica, y Telefónica ahora ha sido absorbida por Claro, ¿verdad? Pero Telefónica absorbió a Bell South. Bueno, vamos a ver ejemplos de razón social. Y por ejemplo dice aquí, Francisco Muñoz Conde y CIA LTDA. O por ejemplo se podría decir Francisco Muñoz Conde y podría agregársele y compañía limitada, ¿verdad? O también podría ser Francisco Muñoz Conde y limitada. Y aquí tenemos otro ejemplo, tenemos Muñoz Conde, Vélez Maricondo, Muñoz Conde, Vélez Mariconde, Pellegrini Greenover, Binder Barciza, LTDA. O y compañía LTDA. Todos son unos grandes penalistas, expertos de la dogmática penal, de los que acabamos de mencionar, pero ahí los incluyó como un ejemplo. Bueno, analicemos ahora el órgano de soberanía. En conformidad con el artículo 85, que dice otras disposiciones aplicables. Son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada. Dice varios artículos. Dentro de estos es el artículo 65. ¿verdad? El artículo 65 que regula a la Junta General. O sea que tenemos que entender que el órgano de soberanía de esta sociedad es la Junta General. Y también se regula la Junta Totalitaria. Recuerden que la Junta Totalitaria es aquella que tiene como requisitos especiales que los socios sean que la totalidad de socios estén reunidos y que los socios que estén ausentes sean indebidamente representados. Y que lo hagan sin una convocatoria previa, ¿sí? Y que exista voluntad de ellos de celebrar una Junta General y que ellos aprueben la agenda de forma unánime. Entonces es una junta de carácter totalitario. Aquí también se da en este tipo de sociedad. ¿Por qué? Porque el artículo 85 también nos llama a aplicar el artículo 66, pues que la regula. ¿verdad? Vamos a hablar ahora del órgano de administración. La sociedad, esta sociedad no regula de una forma particular, no establece de una forma amplia el órgano de administración. Entonces, en este caso, nosotros debemos entender, tenemos que entender de una forma, haciendo una operación exegética, el artículo 44, que en este tipo de sociedad, ¿sí? Porque esas son las disposiciones generales de la sociedad, establece que la administración puede estar a cargo de uno o varios gerentes o administradores que pueden ser nosotros. O sea que aquí la administración puede recaer en los socios o en personas extrañas, y eso lo hacemos aplicando el artículo 44, porque no existe ningún otro artículo en la sociedad que nos hable de la organización. Entonces, el artículo 44 establece, dice, administración. Dice, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios socios administradores. El artículo 44, que son disposiciones generales aplicables a todas las sociedades. Dice, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser los socios y tendrán su representación judicial de la misma. Dice, los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituyen el objeto de la sociedad, salvo caso en contrario. Y en este tipo de sociedad es aplicable como órgano de fiscalización, que puede ser un delegado o también puede ser un consejo de vigilancia, ¿verdad? Y a falta de estos, cada socio puede ejercer la fiscalización
fíjate, la fiscalización de las labores de los administradores y la situación económica financiera de la sociedad y tener acceso a la contabilidad. Si nosotros analizamos el artículo 83, esta sociedad dice derecho de vigilancia. Dice, salvo que la escritura social se hubiere constituido un consejo de vigilancia, ¿sí? Cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes pueden ejercer la fiscalización? Pues pueden ejercer los socios, pero si nombraron ese consejo de vigilancia, va a ser el consejo de vigilancia que fiscalice las operaciones de los negocios sociales y las operaciones de los administradores, pero también el artículo 85 regula lo que es el artículo 64. El artículo 64 de la sociedad colectiva, o el artículo 85 nos remite al artículo 64 de la sociedad colectiva, dice vigilancia. Dice, los socios no administradores podrán un delegado para que su costa vigile los actos de los administradores. O sea que ese tipo de sociedad puede ser susceptible de tener tres sistemas de fiscalización. O la ejercen los socios, o la ejerce el consejo de vigilancia o el delegado, ¿verdad? O sea, son las tres, ¿verdad? Son las tres formas de fiscalización. Y es importante que nosotros analicemos un poquito, vamos a analizar un poquito lo que es el artículo el artículo 81 lo habíamos visto, ¿verdad? Ya lo vimos. Esta sociedad es de capital fundacional porque el artículo 81 establece que dice que no podrá otorgarse escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegro efectivamente pagado. Y si se otorgara la escritura constitutiva en esas circunstancias, el contrato será nulo y los socios serán ilimitados y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón causen a terceros. Entonces, el espíritu de este artículo es que no se puede otorgar escritura constitutiva si no consta que el capital haya sido íntegra y efectivamente pagado por los socios ¿verdad? Y adicionalmente a esto, si se otorga la escritura bajo esas circunstancias, pues es nulo el contrato, es nulo el negocio, y los socios son solidarios e ilimitadamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causan a terceros. Una característica, una nota distintiva de este tipo de sociedad es que en esta sociedad no hay socio industrial, no se permite el socio industrial. A ver, vamos a ver, Karen Mayreni Ramírez Aroche, explíqueme qué es el socio industrial, por favor. A ver, Jocelyn Cameros, explíqueme qué es el socio industrial, por favor. La René Campos Gómez. Buenas noches, Vic. ¿Sí? Buenas noches. Disculpe, ¿será que me repite la pregunta? Explíqueme el socio industrial. ¿En qué consiste el socio industrial? Es aquel que tiene derecho a participar en un reparto futuro de los beneficios. No, fíjese, la verdad no. A ver. No estoy mal. El socio industrial es aquel que aporta algún servicio, no capital. Es lo contrario al socio capitalista. Él aporta un servicio. Le aporta su trabajo. Lo que aporta es trabajo. Ya sea técnicos. Cualquier tipo de trabajo, ya sea sus habilidades técnicas.
sus habilidades empíricas, sus habilidades, si ejerce alguna profesión o algún trabajo, lo que va a aportar es trabajo. O sea, si ejerce alguna profesión liberal o Disculpe, no sé si ahora ¿sí? me escucha. Sí, dígame. Un socio, disculpe, es que un día no podía encender mi micrófono. Un socio industrial es la persona que aporta servicios y conocimientos técnicos, ya sea técnicos o científicos, Muy de los bien. que tiene Sí. conocimiento. A ver, Jacqueline Carolina Ramírez, tome la palabra, por favor, porque usted también abrió su micrófono. Gracias, Lick. No, lo mismo que decía mi compañera Karen, que es el socio que aporta servicios, conocimientos ya sean técnicos o científicos a la sociedad y que es contrario al socio capitalista. Muy bien, excelente, muy bien, los felicito. Bueno, entonces, creo que una de las notas distintivas de esa sociedad, que dista de las otras, en primer lugar, es que podrá tener responsabilidad limitada, pero se puede pactar una cantidad extra a eso para responder de las obligaciones sociales. Otra es que el número de los socios está restringido a 20 y que en esta sociedad no hay socio industrial. Creo que son notas distintivas que no podríamos olvidar de pasar desapercibidas y que no regula de una forma, igual que la sociedad en comandita simple, no regula de una forma clara, de una forma amplia lo que es la Junta General. El órgano de soberanía, o sea, nos remite artículos desde la sociedad colectiva, ¿verdad? Nos remite. Sí existe para esta sociedad el órgano de soberanía, que es la Junta General, pero nos remite a la escritura constitutiva, a la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Y a la sociedad colectiva, perdón. También es algo importante de este tipo de sociedad, que aquí también los socios pueden hacerse representar por mandato o carta poder. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hemos visto hoy, pues nos vamos a ir quedando por aquí, porque ya no tengo material de conocimiento para poder seguir evaluando. Vamos a dejar el laboratorio, se va a evaluar hasta la sociedad colectiva. ¿O quieren que les incluya estas dos? Como